Yo quiero hablarte para este motivo de un hombre en particular y nos vamos a centrar en él. Un hombre del cual se habla mucho, sobre todo por algo que él hizo. Es un hombre que tenía un propósito desde el mismo momento en que nació. Su nombre era Samuel. Samuel fue escogido para servir a Dios. Él vino como respuesta a las oraciones de su madre, una mujer que no podía tener hijos. Así que un día fue al templo y le pidió a Dios. Y estaba tan quebrantada en su espíritu y oraba con tal fervor que el sacerdote que estaba ahí pensó que estaba ebria. Se le acercó y le dijo: mujer, ya, digiere tu vino, ya pasó, vete. Y ella le dijo: Señor, yo no estoy ebria, no he tomado vino, no he tomado sidra, sino que es mi corazón. Es mi corazón. Y sabes, ella estaba orando pidiéndole a Dios un hijo. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Y déjame decirte esto claramente: esa oración no vino inmediatamente. No fue que un día ella dijo: ay, no he podido tener hijos, qué cosa, voy al templo, voy a orar y ya. No, esto ocurrió después de años y años de esperar y de esperar y de esperar. Y en esa oración el Señor lo oyó y le dio un hijo, que es este muchacho del cual hablamos hoy. Ella hizo la oración y dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti y él te va a servir todos los días de su vida. ¿Cuántos días? Todos. ¿Cuántos días? Todos. Así que era alguien que venía con propósito, alguien que venía como respuesta a una oración, alguien que antes de que llegara a este mundo ya tenía un propósito. Y déjame decirte una cosa: tú que estás aquí hoy, puede que no te hayas percatado de eso, puede que sí, puede que no, pero tú ya vienes con un propósito. Dios ya te había escogido. Tú puedes decir: bueno, no lo sé, tal vez no he hecho nada impresionante y definitivamente no he servido al Señor todos los días de mi vida, pero tú tienes un propósito. No es el mismo. Puedes tener a alguien sentado a tu lado y el propósito sea totalmente diferente, pero no cambia el hecho de que cuando llegaste a esta tierra, llegaste con un propósito. Había algo que tú tienes que hacer aquí, que Dios sabía que solamente tú podías hacer. Y conmigo: propósito. No eres un accidente. ¿Sabes? Mi papá es médico, es ginecólogo. Todos los hijos programados, con exactamente 5 años de diferencia, excepto un día que llegó de una fiesta un poquito más alegre del usual y apareció el cirito. Pero el hecho de que no haya sido tan programado como mis hermanos cambia el hecho de que Dios tenía un propósito para mí. Dios sabía todo. Dios sabía cuál era el momento, cuál era el lugar, cuál era la forma, cómo debía aparecer. Entonces, si hay cosas en tu vida que ahora dices: sabes que esto no se ve bien, la manera en que las cosas pasaron no se ve como debió haber sido, no cambia el hecho de que Dios tiene un propósito. Si estás hoy aquí, estás aquí con una razón, por un propósito. Ahora bien, este hombre es muy conocido por una cosa en particular que hizo, pero vamos a ver su camino hasta llegar allá. Sabes, yo el otro día, revisando lo que iba a decirles hoy, buscando entre algunos libros que tenía ahí, encontré un cuaderno pequeñito, un cuaderno que tenía generalmente en la bata de médico cuando estaba estudiando medicina. Yo soy médico, pero siempre me gustó el arte y estaba leyendo un libro que de hecho aún tengo, acerca de la vida de Leonardo da Vinci. Decía que él generalmente cargaba consigo cuadernos para anotar las cosas que le parecían interesantes. Y dentro de ese cuaderno había algo que quiero decirles hoy. Había una frase, y esa frase decía esto. Evidentemente no es mía, de algún libro la saqué, pero estaba anotada en el cuaderno. Decía esto: el éxito se mide por la fuerza de tu deseo, por el tamaño de tu sueño. Y de esto quiero hablarte hoy. Y cómo manejas la desilusión a lo largo del camino. Yo quiero que repitas conmigo:
y cómo manejas la desilusión a lo largo del camino. Eso hace toda la diferencia. Este hombre llamado Samuel tuvo que manejar desilusión de diferentes áreas. Y cuando tú dices eso, bueno, me hablas de propósito. Si me hablas de propósito, me gustaría que me dijeras algo más bonito, no más interesante, no que vengas hoy a hablarme de desilusión. Pero sabes, de la misma manera como tenemos que lidiar afuera con gente que a veces es complicada y nos damos cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos, de la misma manera, así son las cosas. Tenemos que entender que hay que manejar eso. De la misma manera tenemos que entender que en la vida vamos a tener que aprender a manejar la desilusión. Esa es una realidad. Ahora, de este hombre llamado Samuel, que venía con un propósito desde el principio, que aparece en la Biblia, que tiene 2 libros que tienen su nombre. Este profeta que hizo algo que lo hace único y especial, él comenzó a manejar desilusión desde el principio. ¿Sabes? Su madre, como dijo, él iba a servir a Dios. Así que tan pronto ya el niño estuvo lo suficientemente grandecito para que ya no tuviera que darle seno. El hecho es, el término que utilizaban es que lo destetó. Es decir, que ya estaba bastante grandecito, así que ahora lo voy a llevar al templo y se lo voy a entregar al sacerdote Elí. Ahora, ¿cuál fue la primera desilusión que este joven tuvo que manejar? Bueno, su madre lo entregó, eventualmente iba y lo veía, pero ahora le había buscado alguien a quien tenía que imitar. Lo había dejado a cargo de alguien que iba a ser tal vez su mentor. Di conmigo, mentor. Es decir, alguien que tenía que ser el ejemplo, alguien que tú veías y decías, wow, yo quiero ser como él. Este mentor era Elí, el mismo sacerdote que había pensado que su mamá estaba ebria, fue quien lo recibió. Y el niño se quedó sirviendo para él. Pero ocurrió algo con Elí. Elí era el hombre encargado de que la gente se acercara a Dios. Y quiero decirte algo que le pasó a Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y estos 2 hijos tenían una particularidad. Y era que cuando llegó el momento de que tuvieron la edad suficiente, este sacerdote los dejó a cargo también de los sacrificios. Y ellos comenzaron a tomar para sí cosas que no debían tomar. Ahora, este era un privilegio especial. Ellos estaban a cargo de hacer algo único que nadie más podía hacer. Y lo más importante en esa acción de tomarlo como cualquier cosa y de tomar cosas para sí mientras que hacían ese sacrificio, era que habían cambiado la prioridad. Di conmigo, prioridad. La prioridad era Dios. Elí fue lo suficientemente bueno para transferirles la labor. Es decir, él era un juez y como juez fue lo suficientemente bueno para transferirles el trabajo, pero no les pudo transferir la prioridad. Ese fue el problema. Ahora, toda la historia que te voy a contar en este momento tiene que ver con el hecho de falla en la transmisión. Cuando alguien no fue capaz de transferir esa prioridad a los demás. Yo sé que tengo padres acá. Y déjame decirte una cosa. Esa es la función principal que podemos tener. Ser padre no es fácil. ¿Quién dice que es fácil? Que no son padres. Ser madre es más difícil que ser padre. ¿Verdad? Sabemos que eso no es fácil, no es sencillo. Es un trabajo que no se acaba. Es un trabajo del cual no te jubilas. Pero tenemos que hacer un trabajo en el cual transmitamos esa prioridad. La prioridad. No el domingo sentado en la iglesia solamente. No solamente decir que soy cristiano. No solamente la profesión. No solamente el país de donde estoy. Porque a veces les transferimos con más facilidad en la camiseta del equipo de fútbol. O la ciudad de donde venimos. O el país de donde somos. O el tipo de comida que quiere comer. Pero no la prioridad. Y todo esto que va a ocurrir
ocurrió por el error en transmitir esa prioridad. Dios tiene que ser ¿qué? Lo primero. Ahora, Elí, al darse cuenta que sus hijos estaban mal, se acercó y les llamó la atención. Les dijo: eso que ustedes hacen no está bien. Hijos míos, ¿por qué hacen esto? Ahora, ellos siguieron haciendo las cosas mal. Ahora mira qué interesante. Elí los quitó del puesto. Elí no los quitó del puesto. Y ese fue el error. Les llamó la atención, ¿verdad? Como un papá puede decirle a un hijo: ¿sabes qué? Deja eso. Ya deja de hacer eso. Y ya quedé listo, ya le dije, él ya sabe. Pero el asunto es más complejo que eso. Porque si lo miras en la Biblia, Elí sí les llamó la atención, pero los dejó seguir haciendo las cosas. Permitió, les mantuvo en el mismo puesto. Saben, hay ciertas cosas que a veces vamos a tener que hacer por nuestros hijos, más allá de solo decirles. Si sabes que si está haciendo algo malo con el celular y tú le encuentras el celular, tú le dices: no hagas eso más, pero le dejo el celular. No me llegue tarde, pero lo dejas que salga a la hora que quiera con el carro que tú le prestas. Se lo tanqueas, se lo llenas de gasolina. No gastes más en eso, y le das la plata para que lo gaste. Vamos a la iglesia. No quiero ir. Haces mal, pero igual lo dejas. Sabes, es difícil cuando ya tiene 21, cuando tiene 23, pero cuando tiene 12, 13, no está en discusión, o está en discusión. Hay cosas que no están en discusión. ¿Sabes? Yo nací con las orejas pequeñas, se pusieron así de que mi mamá me jalaba. Pero hay cosas que no están en discusión. No están en discusión. Y nuestro trabajo como padres es precisamente inculcarles eso. Ahora, porque Elí no fue fuerte, porque no los removió, los puso en peligro ellos también. Por no poner la prioridad donde debía estar, por quedarme en un simplemente: no hagas eso. Malo, malo, malo. Y por no corregir, los puso en peligro, porque siguieron haciendo lo mismo. Y sabes, Dios se acercó a Elí y le dijo: no me agrada lo que hacen tus hijos. Trajo un hombre de Dios a decirle eso. Y después de que el hombre de Dios se acercó y le dijo a Elí lo que tenía que hacer, ¿sabes qué hizo Elí? Los dejó en el puesto. Ahora Dios vino a Samuel, al mismo niño que habían dejado ahí, y Dios le dijo a Samuel que le dijera a Elí lo que le iba a pasar. ¿Y sabes qué hizo Elí? Elí dijo: Él es Dios, que haga como Él quiera. Pero mi pregunta es esta: ¿dónde estaban sus hijos? Seguían trabajando exactamente lo mismo. Y por ese error, Dios lo removió. Ahora, para este joven Samuel, Elí era su mentor. Era la persona que debía mostrarle cómo eran las cosas de Dios. Su mamá lo dejó a cargo de alguien que tenía que ser la referencia de Dios, y Elí falló en su prioridad. Así que aún era un niño y ya le habían fallado los de arriba. Déjame decirte una cosa: si en tu vida, en tu propósito, alguien que estuvo a cargo de ti, que fue de tu confianza, alguien que tú amaste, te falló, alguien que debió haber sido la persona que te puso la mano en el hombro y decirle: ¿sabes qué? Hijo, lo vas a lograr, hijo, lo vas a alcanzar, tú sí puedes. Por el contrario, te pegaba en la cabeza, te llamaba nombres, te decía que no lo ibas a hacer, que no lo ibas a lograr, se burlaba de ti. Si esa desilusión vino para ti, déjame decirte que por encima de eso está el propósito que Dios ya tiene para ti. Si te falló alguien antes, no cambia el hecho de que desde que llegaste acá, Dios ya tenía un propósito. Y lo que sea que te dijeron no inhabilita el hecho de que tú tienes un propósito y que Dios lo va a cumplir. Ahora Samuel, después de que Elí fue removido, en otro momento podríamos tomarnos el tiempo para hablar de cómo fue removido. Ahora Samuel tiene que llegar a ser un juez. En ese entonces
Israel no tenía reyes, sino que eran jueces que se encargaban de todas las cosas. ¿Y sabes qué? Fue juez por muchos años. Y tú podrías decir, bueno, qué linda historia, ¿no? Su mamá lo dejó, bueno, le fallaron, pero él fue juez, él hizo las cosas bien, él llegó a la cima, conquistó las cosas y entonces lo logró, ya está bien. Pero resulta que después de varios años de estar sirviendo, no uno ni dos, muchos años de estar sirviendo, Samuel tenía también 2 hijos. Y esos 2 hijos tenían un pequeño problema. Samuel era juez y ahora iba a dejar a sus 2 hijos como jueces. Y te voy a decir textualmente lo que decía la Biblia. En 1 Samuel 8, del 1 al 3 dice esto: y Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre. Y conmigo, no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. ¿Cuál era el problema acá? El mismo problema que ocurría con Elí. Había un problema en la prioridad. Si Dios fuese lo primero, ellos no hubieran hecho eso. Ahora este hombre llamado Samuel, después de haber servido a Dios todo el tiempo, de hecho de haber sido intachable, se da cuenta y mira a sus hijos y ve con tristeza en su corazón que las cosas no van a ser como él imaginaba que iba a ser. Se da cuenta que no son dignos de dejarles las cosas. Estaban haciendo las cosas mal. Y eso rompió su corazón. Ahora, no solamente él se daba cuenta de eso, sino que la gente que estaba alrededor se daba cuenta. ¿Saben? La falta de integridad se nota. La falta de integridad se nota. De algún modo u otro, finalmente se nota. Ahora, él se sentía triste por lo que estaba pasando. Imagínate el corazón de este padre que había hecho todo lo posible, que él había sido íntegro, que había tratado de mostrarles las cosas de la manera correcta, que los había puesto en esta posición y a pesar de todo, ellos habían fallado. ¿Y cuánto duele? ¿Cuánto duele cuando muchas veces la desilusión viene de parte de tu familia? Te amas. Ahora, no quiero decirte con esto que debas dejar de amarlos, pero tienes que entender que muchas veces, incluso desde ahí, pueden venir cosas que te hacen sentir que vas a fallar. Me dirás, bueno, pero no veníamos a hablar de conquistas. Íbamos a conquistar algo y me estaba diciendo que tal vez alguien en mi pasado pudo haberme fallado, que tal vez alguien ahora mismo, dentro de mi misma casa, podría estarme fallando. Sí. Pero a pesar de eso, incluso a pesar de eso, hay momento de pararse y de seguir adelante. Ahora la demás gente lo notó. Ahora cuando la gente lo notó, se le acercó a Samuel. Y vino pegadito, miren, es interesante, es un versículo tras el otro. Viene el siguiente golpe grande de desilusión. Y ese golpe grande se lo dio el pueblo. La siguiente desilusión fuerte se la dio el pueblo, que se le acercó y le dijo esto. Esta es la versión del lenguaje actual. Y dice en 1 Samuel 8, en el versículo 5, dice: usted ya está muy anciano. En otras palabras, querido Samuel, ya hiciste las cosas bien, pero ya no estás de moda. Ya tu tiempo pasó. Ya en esta empresa, en este trabajo, hiciste cosas buenas, pero tu tiempo ya pasó hasta aquí. Ya, hasta aquí llegó. Eso fue suficiente. Usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Primero, usted está viejo. Segundo, ni siquiera pudo transmitirle bien a sus hijos porque ellos no son como usted. Así que, ¿qué vamos a hacer? Es mejor
que nos dé un rey, como lo tienen las demás naciones. Ahora el asunto es este. Israel era dirigida por jueces. Ahora los jueces ya no eran suficientes, ya el pueblo no quería juez. Ahora el pueblo quería un rey. El pueblo quería ser como las demás naciones. Y esa es la desilusión más grande. ¿Sabes? Cuando a veces negamos nuestra propia identidad, queriendo ser algo que no somos, ser igual que los demás. Cuando escogemos hablar de cierta manera, ir a ciertos lugares, preocuparnos por cosas que realmente no son importantes. Comprar cosas con dinero que no tenemos, cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importa. Cuando hacemos eso, queriendo ser como todos los demás, para así cuando la gente me vea, va a sentir que yo soy como ellos. Israel era especial, era el pueblo escogido de Dios, pero ellos querían ser como todos los demás. Búscanos un rey. Tú no nos sirves. Tú no nos sirves. Tú diste toda tu vida para nosotros, para servirnos, pero tú no nos sirves. Nosotros queremos ser como todos los demás. Y esa es la lucha que muchas veces la gente tiene en su propia identidad. Y yo te hago esta pregunta: ¿estás luchando por ser como todos los demás? Hay un momento en la vida en que los niños pasan a ser adolescentes y viene esa lucha entre querer ser visto ante todos como todos los demás, como que soy parte del grupo, y entonces se vuelve peligroso esa famosa presión de grupo, en la que todos quieren hacer todo lo posible para que vean que yo soy como todos los demás. Si todos fuman, yo fumo. Si todo el mundo toma, yo tomo, porque yo quiero ser como todos los demás. Y eso no es lo que hizo Dios. Dios te hizo único, Dios te hizo especial. Así que no hay por qué estar haciendo todo lo posible por luchar para ser como los demás. ¿Sabes? Es muy fácil comprar algo que está hecho en una máquina, que salen copias. Tú puedes ir a una imprenta o puedes ir a una máquina grande industrial donde creen las cosas como una réplica exacta a la siguiente. Pero una obra de arte que vale millones es única. Resulta que tú eres único. A pesar de que el pasado falló, a pesar de que el presente falló, resulta que tú eres único. Que resulta que el que te hizo dejó sus huellas digitales impresas mientras que te hacía, y el creador del cielo y de la tierra dejó su marca en ti, haciéndote único y especial. Y eso que creías que eran defectos puede ser parte de la creación perfecta de Dios, que te dejó así para manifestar en esa debilidad su poder. Y vas a entender que esas cosas que no te agradan, muchas veces Dios las dejó ahí para hacer cosas grandes a través de ti. Y que tú sepas que fue Él. Ahora Samuel se enfrenta a algo. Resulta que le fallaron antes, le fallaron ahora, y su pueblo quiere ser como todo el mundo, y que tienen que darles un rey. Y Dios se acerca y Dios le dice: tranquilo, hijo, tranquilo, Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. No es contigo el asunto. Ahora nace un nuevo sueño. Ahora Dios le da una misión a Samuel. Ahora Samuel va a ir a buscar un rey para Israel, el primer rey de Israel. Y Samuel, después de varias cosas, busca a este hombre que es el elegido de Dios, y después de una travesía lo encuentra. Dice la Biblia, el que sería rey, Saúl, era de los hombros hacia arriba, más alto que todos los de Israel, que absolutamente todos, que era hermoso. O sea, el rey de Israel, Dios no comenzó con cualquiera, Dios comenzó con uno que era alto por encima de todos, que era hermoso, que era un hombre que tenía un destino y un propósito. Y entonces Dios iba a usar a este rey. Y dice que después Elí lo buscó y tomó el cuerno del aceite y ungió. Es decir, esa unción era la manera de nombrarlo rey, era como la coronación.
Ahora yo quiero decirte algo que a mí me impresiona acerca de este hombre. Porque cuando llega el momento en que va a ungir al rey Saúl, a Saúl que ahora va a ser rey, dice que virtió el aceite sobre él. Y yo me imagino que él decía, ¿sabes qué? A mí me falló el pasado, a mí me falló el presente. Mis hijos que iban a ser mi semilla del futuro me fallaron. Pero Dios ha provisto de rey de Israel. Así que mis sueños del futuro son vertidos sobre este, que será el primer rey de Israel. Y dice la Biblia que cuando lo ungió, se acercó a él y lo besó. Dijo, este que será el rey, que amaré como un hijo. En este están depositados mis sueños. Este será mi sueño del nuevo destino que Dios tiene para Israel. Y él obedeció. Y Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Problema resuelto. Final de la historia. Y entonces nos encontramos ante una nueva realidad. Me detengo acá para darte un breve ejemplo acerca de algo que me llamó la atención. Hay dos grandes empresas que fabrican aviones, el Airbus y Boeing. Y en esa competencia, el Airbus sacó un nuevo avión, un nuevo diseño de avión que tenía un motor más grande, que estaba justamente debajo de las alas. Ese motor más grande le daba la capacidad de ahorrar 15% de combustible. Así que era espectacular. 15% menos de combustible, así que le iba a ganar a Boeing sin ningún problema. Se le iba a llevar por delante. Ahora Boeing tenía que hacer algo para llegar al nivel al que él estaba, pero había un problema. Los aviones del Airbus eran mucho más altos, así que el motor más grande cabía sin problema debajo del ala. Pero en el de Boeing no, era demasiado bajo, iba a golpear contra el piso y no podían hacer más grande el motor. Así que después de mucho pensar tuvieron una idea. Lo que vamos a hacer es que el motor no va a ir debajo del ala, sino va a estar dentro del ala. Entre el ala, justamente en la mitad, vamos a abrirle un hueco y ahí vamos a colocar un motor más grande. Y de esa manera vamos a poder tener un motor tan grande como el Airbus y todo va a funcionar. Así que sacaron su nuevo modelo, el 737 MAX. ¿Qué ocurría? Como el avión no estaba diseñado para tener el motor en esa área, cada vez que el avión despegaba tendía a irse con su nariz hacia arriba. Así que tuvieron que diseñar un software que hacía que una vez que el avión se subía, el software lo bajaba. Ciertos problemas con el software hicieron que uno de sus vuelos cayera y murieron 157 personas. Antes de que determinaran qué estaba pasando, otro avión se cayó y murieron 189 personas a causa de una falla. Tú me vas a decir, bueno, interesante la noticia. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Te voy a explicar. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó al rey Saúl? Que tenía todo para llegar a ser grande. ¿Qué le pasó? En algún momento su corazón se llenó de altivez. Tan pronto viene la altivez, ¿qué le sigue? La caída. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero eso es culpa de Saúl. ¿Qué tiene que ver Samuel en todo esto? Bueno, Saúl representa el sueño de Samuel. Ese nuevo rey era el sueño de Samuel. Pero cuando su sueño se llenó de altivez, cuando su sueño cambió el lugar que era de Dios, se fue en picada. Y entonces ese sueño
se fue de pique con todas las ilusiones que tenía Samuel. Igual como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y quiero hablarte de esto rápidamente. Si tú tienes un sueño que comenzó bien, un sueño que Dios te dio, algo con lo que tú saliste que creías que ibas a lograr grandes cosas, y mientras que lo hacías lo lograste, pero ese sueño desvió tu mirada de Dios. Señor, dame un trabajo, necesito un trabajo para que me proveas. Y el Señor te dio el trabajo, pero ahora que trabajas los domingos y ya no hay mucho tiempo para Él. Señor, si tú me provees, si tú me das dinero, y ahora que tienes dinero estás muy interesado en cómo gastas tu dinero y te olvidaste de aquel que te lo dio. Señor, dame una esposa, dame una mujer que sea como yo te la pido, y de ahí en adelante estás pendiente de ella y te olvidaste de Dios. Y te puedo dar 10,000, miles y miles de ejemplos de cómo cuando soñamos algo, si en ese sueño en algún momento se desvía y se hace más importante que nuestro Dios, está destinado a irse de pique. La historia de Saúl no ocurrió en un único evento. No fue una sola cosa que hizo que Saúl se fuera en pique. A veces tendemos a pensar que fue solamente una cosa, pero si revisas el libro te vas a dar cuenta que en la historia de Saúl había varias cositas. Una subía y otra, hasta que en algún momento Dios dio una orden. Le dijo: te vas y me arrasas con un pueblo, no dejes nada, porque ese pueblo había hecho daño al pueblo de Israel, había acabado con todos. Y entonces Saúl fue. Pero ¿qué ocurrió con Saúl? Dios le dijo: no dejes nada. Pero Saúl conservó alguna que otra cosita, solamente lo mejor del ganado lo guardó para él y le perdonó la vida al rey. Cuando Samuel se entera de eso, su corazón se rompe. Dios le avisó, no vino nadie más a decirle. Dios mismo le dijo: Samuel, pasa esto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Samuel lloró. No es que se encendió en ira y dijo: no, Samuel lloró. Le iba a llamar la atención, sí le iba a decir, claro que le iba a decir, pero Samuel lloró. El corazón se rompió ahí. Le habían fallado otra vez. Le llamó la atención a Saúl, pero su corazón ya se había apartado. Saúl también tenía otras prioridades. Otras prioridades. Para Saúl era más importante lo que pensaban los demás que lo que había dicho Dios. Y sabes, suena como que qué malo ese Saúl. ¿Cuántas veces en la vida le has dado más importancia a lo que otros piensen de ti que lo que dice Dios? Ay, no, yo no le voy a hablar, yo no le invito a la iglesia, no le voy a hablar porque de pronto me va a juzgar. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Si yo le digo, si yo le hablo, ¿qué van a decir de mí? Sabes, es chistoso. Yo llevo algunos días haciendo unos videos cortos que coloco ahí en las redes sociales diciendo cosas de Dios. Y es interesante porque es como exponerse. Si alguien te quiere decir algo, te lo puede decir. Las redes sociales, ustedes saben que es como, puede llegar a ser bonito, pero puede ser bastante difícil si alguien se acerca a decirte cualquier cosa. Pero yo pienso, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y si me dicen algo, ¿y qué? Yo no quiero ser como los demás. A mí me importa lo que diga Dios. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué importa lo que piensen los demás? Ese fue el error de Saúl. Lo que importa es lo que diga Dios. Por razón de tiempo no te voy a decir cómo termina la historia bueno, te lo voy a decir. Al final de cuentas, Saúl fue removido y el ejército lo atrapó. Cuando llegó el momento, colocó su espada sobre una roca y se lanzó sobre ella. Digo, ahí murió el sueño. Ese fue su final. Pero resulta que Dios
tiene los ojos puestos en ti y te tiene listo, dilo conmigo, para tu siguiente conquista. Ahora tú dirías, no, pero espérate, si Dios tiene una conquista para mí, tiene que decir que yo voy ganando, subo y llegué a la gloria. ¿Así es la vida? No. El hombre venía de falla en falla, desilusión en desilusión, le rompían el corazón una vez y otra vez, y entonces Dios lo llamó a su siguiente conquista. El otro día veía algo que me llamó mucho la atención, acerca de un muchacho de acá de Miami, sus padres cubanos. Él contaba su historia, cómo había tenido algunos problemas en su infancia. Su papá no había sido el mejor de los ejemplos. De hecho, él dice, la mayor parte de su infancia su papá estuvo preso. De vez en cuando iba y lo visitaba en la cárcel para hablar con él. No tuvo una infancia muy fácil. Sus padres eran separados, su papá estaba en la cárcel, tenía malas amistades. Y como tenía mucha energía, no era muy buen estudiante, era demasiado hiperactivo, se movía demasiado, no lo podían controlar en ningún lugar. Y terminó el hombre, un día le dijeron que iba a haber una pelea en la parte de atrás de una casa, y se fue allá a la parte de atrás de la casa, y le soltaron un hombre más grande que él lo agarró y le pegó, y ganó, y comenzó a ir a varias peleas detrás en el patio de la casa, acá mismo, creo que era en Hialeah. Hasta que un día, dentro de esas peleas de patio, el que las organizaba era un moreno que era famoso, llegó a ser famoso en las artes marciales mixtas. Digo, este muchacho pinta bien, vamos a llevarlo. Y ahora se lo llevó a la UFC. Y el hombre tuvo varias peleas en las que ganó. E iba así, hasta que comenzó a ir así. Perdió, hasta que en algún momento, entre tantas derrotas, dijo, vamos a darle un break a esto. La cosa iba bien, pero vamos a darle un break porque la cosa no está funcionando. En medio de eso, llega su manager y le dice, ¿sabes qué? Ya que por ahora la cosa de la pelea no nos está yendo muy bien, resulta que, creo que era Telemundo está haciendo un programa donde se está llevando atletas diferentes a competir en cosas. No sé si oyeron de Exatlón. Entonces en la primera temporada de Exatlón me dijeron, vete, vas para allá, te metemos en el programa y allá por lo menos sales en la televisión, hombre. Bueno, está bien, me voy. Les confieso, les cuento la historia, después la vi, pero nunca vi, yo no veo televisión, en mi casa solamente se ve Disney Junior y Nick Junior. Todo el que más que se atreva a cambiar de canal va a ser removido de ese lugar. Ok, entonces se fue y comenzó a competir en el hexatlón. ¿Y sabes qué? El hombre comenzó al inicio de la temporada y al final de la temporada seguía ahí, saben que lo van sacando, y el hombre seguía, y al final de la temporada, adivinen quién ganó. Ganó una muchacha. El hombre se quedó ahí, estuvo todo ese tiempo, el premio era $200,000 y no se lo ganó. Pero ocurrió algo interesante. Dice él, para mí lo mejor que me pudo haber pasado fue haber estado en ese programa, porque estaba en una isla desierta, sin celular, y por primera vez en mi vida no estaba distraído. Por primera vez en mi vida pude pensar qué era lo que realmente quería hacer con mi vida, qué era lo que estaba haciendo, hacia dónde quería ir. Y por primera vez en mi vida me acerqué a Dios y pensé, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Regresó una vez más acá a Miami sin haber ganado nada, sin tener dinero, y le consiguieron una pelea contra un luchador británico que iba muy bien, que había ganado, y la última vez había tenido una derrota, pero seguía siendo muy bueno y querían colocarlo con un peleador que no le diera mucho problema, así que lo colocaron con Jorge. Comenzó la pelea y en el primer asalto el británico, ¡pum!, lo tiró al piso. En la primera pelea, tú dices, no, ahorita llegó y ganó, no, de la primera, ¡pum!, le metió, cayó al piso, quedó sembrado ahí. Pero se levantó. Después de que se levantó,
comenzó a pegarle, a dar golpes, y en algún momento, sin que nadie lo esperara, retrocediendo, ¡pum!, lo noqueó. Cayó el británico. Ahora, el momento al que quiero llevarte y decirte es este. Después de esa pelea le considero una pelea contra un hombre que era invicto. El récord de Ben Askren, que era con quien iba a luchar ahora, era 19 peleas, 19 victorias. Versus Jorge, que tenía 13 derrotas en la última, ¿sí? O sea, el récord estaba un poquito diferente. Pero ahora él tenía algo que no tenía. Él había oído su voz y ya no estaba distraído. Después de que mucho tiempo se burlaron de él, y después de que este hombre Ben Askren le hablaba y le decía cosas, comenzó la pelea. El cubano se fue contra la reja, se echó contra la reja, se quedó mirando a Ben Askren, se rió, miró hacia otro lado, y Ben Askren, que era un luchador, generalmente tienden a lanzarse, tirarlo al piso y ahí lo acaban. Así que Jorge se quedó así, miró para un lado, para el otro. Cuando dijo el referee, comiencen, Ben Askren, que yo creo que el otro estaba distraído, se vino hacia él. Salió este hombre corriendo, impulsado desde la reja, brincó y con una sola rodilla le pegó a Ben Askren mientras que trataba de agacharlo. ¡Pum! Cayó al piso. Ese fue el knockout más rápido de toda la historia del UFC. 5 segundos porque se metió el referee a pararlo, pero fueron 3. Jorge Masvidal hizo eso. ¿Por qué? Porque dejó de estar distraído. Porque dejó de estar distraído. No puedes vivir tu vida distraído. No, porque tu propósito y tu vida no está para que tú estés distraído. Ahora, ¿qué hizo Samuel una vez que esto pasó? Después de que estuvo desilusionado, vino Dios y le dijo una cosa más. Te fallaron en el pasado, te fallaron en el presente, y el sueño que tenías se fue. Pero lo que vas a hacer ahora es que, número 1, deja de llorar. Dios se le acercó y le dijo, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Señor, pero es que me pasó, pero yo quería. Se le acerca a Dios y le dice, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo? Y luego de eso le dijo, ¿sabes qué? Toma el cuerno del aceite y ve una vez más. Y yo quiero decirte hoy, ponte de pie conmigo, un instante. Yo quiero decirte esto, que no es jugando. Mira, tal vez la vida no se ve como debería verse. Y yo quiero decirte esto clarito. Tal vez tú miras hoy y dices, las cosas no se ven como yo quisiera que se vieran. El plan no era así, las cosas no salieron como se suponía que tenía que pasar. Pero, Dios sí te dice esta mañana, viene a decirte esto. ¿Sabes qué? Toma el cuerno del aceite. Vuelve a creer una vez más. Ya basta de llorar. Sí, hijo, sí, yo te entiendo, pasó. ¿Te falló a ti? Sí, yo lo sé. Te desecharon a ti. Dios le dijo, ¿sabes qué? No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Si alguien te falló, no solo te falló a ti, le falló a Dios. Y Dios te dice hoy, ¿sabes qué? Toma otra vez el cuerno. Pero Señor, yo lo ungí una vez. Yo creí, yo lo besé. Yo creí. Hijo, deja de llorar y toma el cuerno una vez más. Si en el momento de tu vida dices, Señor, ya traté y la cosa no me sale, Dios te dice hoy, ¿sabes qué? Párate y toma ese cuerno. Y ahora vas a salir y vas a ungir un nuevo rey, que yo te diré quién es. Un rey que es conforme a mi corazón. Y salió Samuel y buscó en el lugar en el que le dijeron, y tan pronto vio al primer hijo de este hombre, él se quedó mirando y dijo, wow, este es, porque este es alto y grande como era Saúl.
Y Dios le dijo, no. Tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Yo tengo algo mejor que lo que estaba en tu pasado. Y déjame decirte una cosa, pero es que Dios antes hacía las cosas así. Dios dijo, esta vez no lo voy a hacer igual. Dios no hace los milagros de la misma manera. Así que deja de esperar que va a hacer exactamente lo mismo que hizo una vez. Él te va a llevar a algo nuevo de una manera diferente. Y después de que vinieron todos los hijos y ninguno de esos fue, mandaron a llamar al menor que estaba pastoreando las ovejas. Y entró este muchachito oliendo oveja. Dice la Biblia que sus ojos eran hermosos. Eran hermosos parecer. Ahora, hay una cosa que debo decirte. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a este muchacho para que fuese rey. ¿Sabes? De Samuel podemos decir muchas cosas, pero la cosa por la que más conocemos a este hombre de Dios fue por lo que hizo, porque fue el hombre que ungió al rey de Israel, al famoso David, a ese niño que le tumbó la cabeza a Goliat, a ese rey, al cantor, al hombre que escribió los salmos, a ese hombre que después de tanta derrota, después de tantas fallas, Samuel lo ungió. Yo quiero decirte esta noche, con tus ojos cerrados, yo que